Bienvenidos hermanos amados a nuestro tiempo devocional, palabras de inspiración. Este día 13 de noviembre continuamos con nuestra serie Testimonios de Caminar en Fe. Hoy veremos la historia de otro personaje que nos da el ejemplo de cómo caminar en esa fe inquebrantable. Su nombre es Jocabed, madre de Moisés. Texto bíblico Hebreos 11:23. La Biblia dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El contexto de esta historia, de este personaje, es que vivían en un pueblo donde eran oprimidos, era un pueblo de Egipto, donde el pueblo de Israel se estaba haciendo muy poderoso, grande en número, bendecido por Dios. Faraón, al ver este crecimiento numérico y temiendo que el pueblo de Israel se volteara en guerra contra él, decide oprimirlo, manda a las parteras a que, si es varón el que nace del pueblo de Israel, sea muerto. Si es hembra, decía Faraón, dejen que viva. Esto implicaba pensar en un decreto de muerte para tu hijo. ¿Qué serías capaz de hacer como madre para poderle dar protección? En la Biblia se registra esta historia de esta mujer con nombre Jocabed. Vivió en esa época difícil. Por decreto del rey, todo varón debía de morir. Éxodo 1:22 dice de esta manera: entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Dice la Biblia que sus padres, no temiendo el decreto del rey, pusieron a su hijo sobre un canastillo y lo depositaron en el río, con la fe puesta en que alguien podría rescatarlo. Jocabed, su madre, en un paso de fe, escondió a su bebé por 3 meses de vida, pero ya no podía ocultarlo más. La Biblia declara que en un acto de fe, una fe que fue ejercida en realidad por los padres de Moisés, yo pienso que ellos no sabían, no entendían el plan completo de Dios para su hijo Moisés. Pero ese acto de fe de su madre, Jocabed, provocó que su hijo hermoso, que significaba favorecido, pudiese ser rescatado por la hija de Faraón. Y si podemos agregarle más a ese acto de fe, debemos decir que fue su misma madre quien alimentó y le crió, ya bajo la autorización de la hija de Faraón. Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 10, nos cuenta la historia de fe de esta madre, quien no se amedrentó ante el decreto de Faraón, y así con el favor de Dios vio a su hijo crecido. Vio cómo creció y se convirtió en el libertador de su pueblo. Ella es Jocabed, una mujer que nos da el ejemplo de fe a seguir en los tiempos más difíciles que pudiese vivir en su vida. Mi amada hermana y hermano, esto me recuerda cuando mi hijo tenía 3 meses. Es un niño precioso. Algunas hermanas se recordarán de la iglesia bautista Sacamil, en la cual me congrego por 28 años. ¿Cómo llegué? Necesitado de Dios, motivado por ser ejemplo para mi hijo David de 3 meses. Dios, con su favor, nos bendijo y nos regaló el privilegio de conocerle y de aceptarle en nuestro corazón. Un hombre completamente dado al pecado se convierte por amor a su hijo de 3 meses de edad. Qué hermoso pensar en que el plan de Dios perfecto de redimir a su pueblo Israel iniciaba con la preservación de la vida de este joven llamado Moisés. Mi amada hermana y hermano, quiero motivarte esta mañana
que en paso de fe como esta mujer, tú decretes vida, esperanza, el favor de Dios sobre tu vida. Bendice la vida de tus hijos, protégelos en oración, llévalos siempre ante el trono de Dios cada mañana, preséntaselo y pide por el favor de Dios sobre sus vidas. Que Dios te bendiga, que Jocabed pueda llenar de fe tu vida para proteger, para buscar la forma de proteger a nuestros hijos en un mundo tan convulsionado. Y en fe, esperar que Dios les use para que este mundo pueda ser salvo por la predicación de su palabra a través de la vida de nuestros hijos. Que Dios te bendiga.